Muy buenas noches, siendo las 7 en punto de la noche. A nombre de LTIA Consulting Group, le damos la más cordial bienvenida al curso taller Regímenes Laborales en el Sector Público y la Ley del Servicio Civil Servir. Este curso se desarrolla en 2 sesiones, el día de hoy y el día de mañana en el mismo horario, de 7 a 9 p.m. y está a cargo de la licenciada Rocío Pérez Rojas. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, se la escucha muy bien, Rocío. A ver, un segundo. Espérenme un segundo. Sí, se escucha muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Ven la presentación? ¿La pueden visualizar bien? Sí. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, es un gusto para mí poder brindarles este taller. Mi nombre es Rocío Pérez Rojas. Bueno, trabajo en la administración pública hace más o menos 5 años. Y bueno, he trabajado en diversas entidades públicas asociados todo al tema de recursos humanos, ¿no? Previamente a ello también trabajé en la administración privada. Obviamente el enfoque en el tema de recursos humanos en el privado es completamente diferente porque no es un marco asociado a normativas, ¿no? Entonces, digamos que el sector público tiene un enfoque diferente. A ver, ¿cómo vamos a trabajar hoy día esta primera parte? El día de hoy va a ser una parte expositiva. Ustedes pueden hacerme preguntas a lo largo de la exposición, no hay ningún problema. Y finalmente concluiremos con una rueda de preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de los regímenes laborales en la administración pública y voy a ponerlos un poco en contexto sobre el sector público para que puedan ir, digamos, conociendo, ¿no? ¿Cuántos trabajan aquí en recursos humanos? Eso sí me gustaría saber, o han trabajado alguna vez en alguna oficina de recursos humanos o conocen el tema, para poder, digamos, entrar en contexto. A ver, ¿cuál va a ser el temario? El contexto del sector público, vamos a hablar un poco de los sistemas administrativos y de cómo está compuesto, digamos, este aparato en temas de gestión pública. Los instrumentos de gestión que son vitales para la operatividad de una entidad pública en materia de organización interna, los regímenes laborales en el sector público en el marco de los decretos legislativos 276, 728 y 1057, la ley 31131, que es una ley que actualmente se encuentra vigente, y el decreto de urgencia 034-2021, en donde se especifican algunos puntos respecto a la contratación extraordinaria de personal. ¿Ok? A ver, perfecto. ¿Cuál es el contexto del sector público? A ver, el sector público opera de manera dinámica, ¿no? Entre las normas y los poderes que tenemos en el interior de nuestra administración. Sin embargo, por un ordenamiento interno y para, digamos, para una mejor administración se han creado sistemas administrativos. En el orden interno tenemos 11 sistemas administrativos, los cuales tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. ¿Y qué es lo que promueven? La eficacia y la eficiencia en su uso, ¿no? Estos se crean por ley y están a cargo de un ente rector, ¿no? El ente rector es básicamente una entidad pública. ¿Qué es lo que hace? Es, en el marco de su rectoría, diseña normas, guías, lineamientos, entre otros, que van a realizar y que van a permitir la operatividad de este sistema administrativo. ¿Ok? Este ente rector es la autoridad técnica normativa en la materia a nivel nacional. ¿Ok? Tenemos 11 sistemas administrativos. A ver. El primero es el de abastecimiento, el segundo es el de presupuesto público, que está a cargo del MEF, el tercero es el de tesorería, que también está a cargo del MEF, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, el sistema administrativo de planeamiento estratégico, que está a cargo de ese plan, el de defensa judicial a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el sistema administrativo de control, que lo sabemos, está a cargo de la Contraloría General de la República, modernización del Estado a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de PCM, y el sistema administrativo de gestión de recursos humanos a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. ¿Okay?
A ver, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es la ley 29158, ¿qué es lo que hace? Define a los sistemas como con un conjunto de principios, normas, procedimientos, entre otros, mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Como les expliqué, están a cargo de un ente rector. Y tenemos sistemas administrativos que tienen por finalidad regular la utilización de estos recursos, y tenemos los sistemas funcionales, ¿no? Que digamos que su finalidad es asegurar el cumplimiento de algunas políticas públicas que requieren la participación de algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del Sistema Nacional de Estadística e Informática, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el Sistema Nacional de Evaluación de Fiscalización Ambiental, entre otros. A ver, los sistemas administrativos van a interactuar en la gestión de las entidades públicas de la siguiente manera. En este gráfico lo vamos a poder ver. Digamos que los más importantes y los que son el paraguas en este marco de ejecución de políticas, ejecución de normas, son los sistemas administrativos, que regulan la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. Los sistemas funcionales son responsables de analizar, diseñar, debatir, aprobar, difundir, implementar y monitorear las políticas nacionales y sectoriales. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos descentralizados, ¿no? En las entidades públicas a nivel general? Digamos que toman en cuenta la normativa, toman en cuenta la información que provienen de estos sistemas tanto administrativos y funcionales en el marco de sus rectorías para alinear su actuación respecto a las políticas y normas y lineamientos, guías, entre otros, que, digamos, estos entes rectores van a delimitar. A ver, luego que nosotros hemos hablado de los sistemas administrativos en el marco de la gestión pública, digamos que cuando nosotros hablamos de los sistemas administrativos, y ahora que vamos a hablar digamos, de los regímenes laborales, de cómo operan en materia de recursos humanos, que lo vamos a ver más a profundidad el día de mañana, hay algo muy importante que delimita, digamos, la organización interna de una entidad pública, y son los instrumentos de gestión. Ustedes deben haber escuchado del ROF, del CAP, del clasificador de cargos, del MOF, entre otros. Estos instrumentos de gestión, ¿qué es lo que hacen? Digamos que van a dar un ordenamiento general a la estructura interna de la entidad. Y los tenemos delimitados de la siguiente manera. El Reglamento de Organización y Funciones, o MOP, es el instrumento de gestión, digamos, es el instrumento de gestión muy general de la entidad, en donde van a poder encontrarse la estructura de una entidad, la organización interna. Podemos encontrar dentro de un ROF los órganos y las unidades orgánicas, las funciones de estos órganos y estas unidades orgánicas, cómo están delimitados internamente, de quién dependen jerárquicamente, a quién le reportan los directivos de estos órganos y unidades orgánicas, y finalmente vamos a encontrar un organigrama. Los ROF de las entidades pueden ser modificados, sí. Cuando se modifican, se entendería que la entidad está cambiando su estructura interna. Y al cambiar su estructura interna, esto va a impactar en los perfiles de puestos de la entidad, va a impactar en el diseño organizacional. ¿Okay? Entonces, en el marco de los documentos de gestión, la información respecto a la normativa o a los lineamientos lo delimita la Secretaría de Gestión Pública de PCM. El ROF es un instrumento de gestión que puede ser modificado a lo largo del tiempo. ¿Okay? No es un instrumento de gestión que tenga, digamos que tenga un marco normativo derogado. Cuando nosotros hablamos del clasificador de cargos, en el marco de la gestión pública, este instrumento de gestión, ¿qué es lo que hace? Va a delimitar los requisitos generales para los grupos ocupacionales. Cuando hablamos de grupos ocupacionales en una entidad pública, ya estamos entrando en los regímenes laborales. ¿Ok? Acá vamos a delimitar el clasificador de cargos respecto a la información que va a contener en el marco de los regímenes 276, 728, o los regímenes que se encuentren, digamos, en ese momento activos en la entidad. No hay entidades que solo tienen 728, va a haber entidades que solamente tengan 276. Y ustedes me preguntarán, ¿los puestos de los regímenes de los decretos legislativos 1057 se encuentran dentro de un clasificador de cargos? No. Porque cuando nosotros hablamos dentro de la estructura de los regímenes laborales, solamente se encuentran dentro de los instrumentos de gestión los puestos de los regímenes permanentes.
En la estructura del Estado y en la estructura de las entidades públicas, los regímenes permanentes son 276, 728 o carrera especial de ser el caso. ¿Okay? Pero los que son de carrera especial ya se encuentran delimitados en su norma propia. ¿Ok? El clasificador de cargos viene, digamos, delimitado con una normita del año 75 del INAP. El clasificador de cargos es un instrumento de gestión que puede modificarse a lo largo del tiempo. Las entidades van a poder modificar los clasificadores de cargos y, digamos, volver a colocar los requisitos de los puestos de los grupos ocupacionales sin, digamos, sin desarrollarlos hacia abajo. Todo lo contrario. Es decir, un clasificador de cargos es el insumo para un MOF. ¿Ok? Los manuales de organización y funciones se desarrollan en base a la información del clasificador de cargos. Entonces, si el clasificador de cargos tiene la información A, digamos, el MOF o el descriptor de puesto del MOF no puede tener una información menos que la de A. ¿Ok? Entonces, ese instrumento de gestión es un instrumento de gestión que en las entidades públicas se puede modificar. Otro documento de gestión importante y que, digamos, es uno de los que va cobrando mucha vigencia a lo largo del tiempo, es el cuadro de asignación para personal. En este caso, las entidades, cuando requieren modificar el cuadro de asignación de personal, van a tener que realizar un CAP provisional. Un instrumento de gestión, ¿qué es lo que tiene? Contiene también la información y la clasificación de los puestos de los regímenes laborales. Cuando hablemos de regímenes laborales y su inclusión en los instrumentos de gestión, estamos hablando básicamente de los regímenes 276 y 728. Ustedes preguntarán, ¿podré encontrar información de los puestos 1057 dentro del CAP? No. No va a haber información en el CAP provisional respecto a los puestos del, digamos, del decreto legislativo 1057. Ustedes me preguntarán, a pesar de que son permanentes, esta permanencia, lo vamos a ver en el último capítulo, se ha dado en el marco de una nueva ley, ¿ok? Entonces, para el manejo de, digamos, de nuestra administración pública en materia de recursos humanos, son puestos permanentes los que están en el marco del decreto legislativo 276 y 728 y están incluidos dentro de los documentos de gestión. Los puestos K son puestos que nacieron por una naturaleza temporal, por ende no pueden estar dentro de los instrumentos de gestión. Entonces, cuando una entidad quiera volver a elaborar un CAP o hacer un reordenamiento de puestos, lo que va a tener que hacer es un cuadro de asignación de personal provisional, lo cual requiere opinión favorable de servir. Entonces, esta opinión favorable de servir se va a dar en el marco de la información que esta entidad eleve, ¿no? Respecto al reordenamiento de los cargos, y esta opinión favorable obviamente va a ser consensuada entre la entidad y la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Otro instrumento de gestión que es importante y que, digamos, es un poco controversial a lo largo del tiempo es el Manual de Organización y Funciones. El Manual de Organización y Funciones, ¿qué es lo que contiene? Contiene los descriptores de puestos de los regímenes 276 y 728 y se realiza en base a los requisitos contemplados en los grupos ocupacionales delimitados en el clasificador de cargos. Entonces, los descriptores de puestos tienen la información general de los clasificadores de cargos desarrollados por cada descriptor. Y ustedes me preguntarán, ¿se puede modificar? Es decir, si yo trabajo en una ORH, que es una oficina de recursos humanos, ¿podré modificar el manual de organización y funciones? No. En el año 2013, con la primera directiva de diseño de perfiles de puestos de servir, se dejó sin efecto el manual de organización y funciones. La normativa del manual de organización y funciones se derogó. Entonces, las entidades públicas no pueden diseñar un nuevo MOF, modificar el MOF, modificar los descriptores, entre otros. Es decir, si una entidad quiere convocar un puesto 276 o 728, no podrá realizar un nuevo descriptor de puestos. Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que puede realizar? Lo que puede realizar en el marco de la normativa que ha implementado la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en la Directiva 004-2017 de Servir, que es
la Directiva de Diseño de Perfiles de Puestos y la metodología establecida en su anexo 1, lo que podrá hacer son perfiles individuales. ¿Para qué? Para los puestos de los decretos legislativos 276, 728, 1057, pero que no van a ser incorporados en el MOF, sino que van a ser incorporados en el marco de un proceso de selección que se podía dar antes, o de las carreras especiales. Entonces, estos perfiles individuales, si ustedes me hablan, es decir, me podrán preguntar, si son perfiles individuales y son en el marco de los decretos legislativos 276 y 728, ¿vienen a conformar el MOF? Sí. Es decir, no estoy modificando, sino que estoy incorporando un perfil del puesto en el marco de una metodología, dejando sin efecto un descriptor anterior y colocando un nuevo descriptor. ¿Ok? ¿Alguien tiene una consulta hasta ahí? Mañana, ¿a qué hora salimos? ¿Mediodía? ¿Mediodía? Vamos a ver. Ok. Luego, otro instrumento de gestión importante es el PAP. ¿Qué es el PAP? El PAP es el presupuesto analítico de personal y es un instrumento de gestión que va a contener básicamente la información económica de un puesto, es decir, es el presupuesto. Un momento, voy a tomar agua. Ok, entonces el presupuesto analítico de personal es manejado por el MEF, por la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Y este instrumento de gestión puede ser modificado por las entidades públicas, porque es un instrumento dinámico a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, digamos que dentro de la estructura de la administración pública y las organizaciones de recursos humanos, nosotros contamos con los siguientes instrumentos de gestión. El ROF, que es un instrumento que puede ser modificado por las entidades públicas. El clasificador de cargos, que es otro instrumento que puede ser también modificado por las entidades públicas. El CAP, que para ser modificado requiere opinión favorable de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. El MOF, que es un instrumento de gestión que tiene normativa derogada, sin embargo, para los puestos de los regímenes, los decretos legislativos 276 y 728, requerirá el diseño de un perfil del puesto. Y luego otro instrumento de gestión que contiene el presupuesto de los, digamos, de las plazas, es el PAP, que es un instrumento de gestión que puede ser modificado anualmente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Ok. Ahora vamos a hablar de, básicamente, los regímenes laborales en el sector público. A ver, dentro de la dinámica estatal en el marco de recursos... ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Ok, gracias. Perfecto. Los regímenes laborales en el sector público. A ver, nosotros conocemos que la dinámica laboral en el sector público es compleja, es variada y contiene una gran cantidad de regímenes laborales que interactúan en el marco de la administración pública. Los más conocidos son 276, 728 y CAS. Sin embargo, hay otros regímenes que son de carrera especial. Ok. A ver, los vamos a ver acá, no sé si ven bien. A ver, como les expliqué, los regímenes laborales dentro del Estado son variados y se encuentran cada uno regulado por una normativa propia. Para los servidores de esos regímenes se encuentran distribuidos de la siguiente forma. A ver, los regímenes generales y más conocidos son el de la carrera administrativa, que es el Decreto Legislativo 276 del año 84. Lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, en los ministerios, en entidades, digamos, bastante, digamos, antiguas, más sólidas, ¿no? Es el decreto de la carrera administrativa, es un decreto legislativo que, digamos, no tiene muchos beneficios, pero el mayor beneficio que tiene este régimen es la estabilidad. ¿Ok? En algún momento este régimen tuvo progresión en la carrera, en este momento la carrera está estancada. Otro régimen general y bastante conocido que no tiene carrera ni vínculo laboral, no tiene un vínculo laboral, ¿por qué? Porque no se encuentra dentro de los instrumentos de gestión,
es el decreto legislativo 1057. Este decreto legislativo 1057 fue creado en el año 2008 y modificado en el año 2012. ¿Cómo fue creado este régimen? No sé si ustedes recordarán que antes del decreto legislativo 1057, muchas de las incorporaciones al Estado que no eran en el marco de los regímenes 276 o 728 se daban por locación de servicios. Entonces, es lo que hizo el Estado, reguló temporalmente estas locaciones de servicio y creó la figura de la contratación administrativa de servicios en el año 2008. Es decir, todos los locadores de ese momento pasaron a ingresar a este régimen del decreto legislativo 1057, que como les voy a explicar más adelante, es un régimen que no tiene vínculo laboral y es un régimen que tiene temporalidad. En ese momento tenía temporalidad, en ese momento digamos que tiene una suerte de estabilidad con condiciones. Luego, otro régimen general bastante conocido es el régimen general de la actividad privada, que es el decreto legislativo 728. ¿Okay? Es un régimen básicamente asociado a la gestión privada, sin embargo, en el marco de incorporar, digamos, profesionales un poco con remuneraciones más atractivas, con otro tipo de perfiles, que es lo que hizo el Estado, incorporó este régimen a la administración pública. ¿Okay? Este es un régimen que sí tiene vínculo laboral, porque obviamente tiene los beneficios de un trabajador en el sector privado, pero no tiene línea de carrera. Es decir, si yo ingreso como asistente en el régimen del decreto legislativo 728 y no hay un concurso al que yo quisiera postular, siempre voy a ser asistente, porque no hay progresión de la carrera, porque no hay crecimiento. ¿Ok? Entonces, otro régimen, por ejemplo, aquí vamos a hablar un poco de las carreras especiales, que es la ley de profesorado, que es la ley 24029 y la ley 25212, ¿ok? Que son las carreras en el marco del magisterio, ¿no? Los docentes universitarios, que son la ley 30220, que se creó a raíz de la ley universitaria en el año 2014. Los profesionales de la salud, que bueno, ellos tienen una ley propiamente dicha del año 2005, los magistrados también tienen una ley del año 2008, los fiscales también están dentro del marco de la ley número 30483 del año 2016, los diplomáticos, que tienen la ley número 28091 del año 2003 y modificada en el año 2005, los servidores del INPE en la ley 29709 del año 2011, los militares y policías en la ley 28359 del año 2004 y su modificatoria en ley del año 2012. Me olvidé de comentarles que otro régimen general, es decir, que tiene en este momento un grupo de servidores importantes de algunas entidades, es la ley 30057, que es la ley del servicio civil. Esta ley sí tiene, digamos, progresión en la carrera, sí tiene crecimiento, sí tiene beneficios que han sido incorporados para la administración pública y que digamos que en un futuro cercano las entidades públicas deberían transitar tanto la entidad como los servidores a la ley del servicio civil para que sus servidores públicos estén con los beneficios homogéneos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver el comparativo entre cada una de los regímenes, van a ver que los beneficios son muy dispares, ¿no? Que no hay una homogeneidad en cuanto a los beneficios que tienen estos regímenes, ¿no? Si, digamos, hacemos un comparativo y hacemos así como que un zoom en lo que podría ser más beneficioso, digamos que el decreto legislativo 728 podría ser lo más beneficioso, pero particularmente como servidor público yo diría, ya, es beneficioso porque tengo gratificación, porque tengo CTS, porque tengo un vínculo indeterminado, sin embargo no puedo crecer. Es decir, siempre voy a ser, no sé, pongamos un asistente, ¿no? Entonces, siempre voy a estar en el mismo puesto. Lo mismo que ocurre en la carrera administrativa de 276. Puede tener muchos beneficios, ¿no? Que es la estabilidad, que es algo importante. Sin embargo, el tema de la progresión y el tema del crecimiento es importante en el marco de la gestión pública, ¿no? Porque esto permite que el servidor público vaya escalando acorde a, digamos, a sus conocimientos, a su experiencia, a la expertise adquirido, ¿no?
Otros regímenes laborales, digamos, que no tienen vínculo laboral, son los gerentes públicos, creados en el año 2008 en el marco del Decreto Legislativo 2024, que es el cuerpo de gerentes públicos. Son gerentes asignados por temáticas para ocupar cargos gerenciales en entidades de gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. Son un pool de servidores gerenciales, directivos, capa directiva, que son seleccionados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil y que son incorporados en este cuerpo de gerentes públicos al servicio de las entidades públicas acorde a la materia en la que han sido seleccionados. Luego, sin carrera, pero con algún vínculo civil, son los convenios de administración con el PNUD, los FAC, o el personal altamente calificado PAC. Entonces, digamos que nuestros regímenes laborales, como lo pueden ver en el cuadro, son variados, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros vamos a este rubro de especiales, todos estos regímenes especiales, cada uno tiene una norma propia. Esta norma propia, ¿qué es lo que hace? Va a delimitar los requisitos de acceso, los requisitos de promoción, hasta cómo se dan las remuneraciones o cómo son las escalas remunerativas dentro de cada régimen, ¿no? Entonces, estas carreras especiales están hechas básicamente para un grupo de servidores especializados en esa materia, ¿no? Por ejemplo, los profesionales de la salud. En el campo de los profesionales de la salud, ellos en el marco de su ley tienen ya cómo van a ingresar, cómo van a ascender, cómo son las escalas salariales internamente, cuáles son los requisitos para ascender, entre otros, ¿no? Cosa que no ocurre en los regímenes generales, ¿no? Los regímenes generales son muy abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita el Estado? El Estado necesita homogeneizar esto. ¿Cómo se homogeneiza? En el marco de un solo régimen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continúo. A ver, vamos a hablar del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, que es la carrera administrativa creada en los años 80. ¿Ok? Este régimen laboral, ¿cómo se creó? Digamos que se creó en el marco de homogeneizar el Estado en ese momento y otorgar estabilidad a los servidores que se encontraban brindando servicios en el Estado. Entonces se creó el régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Este es un régimen que data de los años 80 y, bueno, como podrán ver, el beneficio mayor de este régimen es la estabilidad. Pero la estabilidad con qué condiciones, ¿no? La estabilidad con el hecho de no ascender, con el hecho de que tienen un monto pensionable muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura? Como les comenté, cada régimen tiene sus particularidades y va a tener sus particularidades respecto al ingreso, la remuneración, entre otros. ¿Okay? La estructura del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 se va a estructurar por grupos ocupacionales y por niveles. Son 3 grupos ocupacionales: profesional, técnico y auxiliar. Así está delimitado en el marco del Decreto Legislativo 276, los cuales comprenden dentro de estos 3 grupos ocupacionales 14 niveles. El grupo ocupacional profesional le corresponde a los 8 primeros niveles superiores. Al grupo técnico le corresponden 10 niveles entre el tercero y el 12º, y al grupo auxiliar los 7 niveles inferiores. ¿Ok? Entonces, digamos que su estructura es bastante vertical, ¿no? Antes, para que uno ascienda entre cada uno de los niveles, existía la figura de progresión en la carrera. Esta progresión en la carrera está estancada hace muchos años. ¿Por qué? Porque lo que implica, digamos, desarrollarse entre un nivel y otro, va a implicar un ajuste en la remuneración, lo cual va a depender del presupuesto asignado. Entonces, si vamos a las leyes de presupuesto, las leyes de presupuesto han sido un poco limitantes respecto al presupuesto que se da en el marco del Decreto Legislativo 276. Entonces, hay una limitación muy fuerte respecto a la progresión en ese marco. ¿Cómo se da el ingreso a la carrera administrativa? Las leyes de presupuesto del sector público prohíben el ingreso a las entidades públicas en el marco de este régimen.
¿Y eso qué quiere decir? Ustedes me preguntarán, ¿puede existir ingreso en ese momento a la carrera administrativa? No. Solo hace un par de años salió un decreto en donde se indicaba que solo podrían ingresar a la carrera administrativa por reemplazo los profesionales de la salud. Es decir, hay profesionales de la salud que han sido contratados bajo el régimen del decreto legislativo 276 y cuando haya una plaza vacante en este régimen, pueden ser contratados bajo el decreto legislativo 276. Digamos, esa figura se dio hace 2 años, sigue vigente, pero solamente para los profesionales de la salud. ¿Ok? En caso de un servidor de carrera pública sea designado para desempeñar un cargo político de confianza, al término del mismo, tiene derecho a regresar a su grupo ocupacional y nivel de carrera. ¿Qué significa esto? Que cuando un servidor público del decreto legislativo 276 lo designen para un cargo de confianza o lo designen para un cargo político, puede solicitar la licencia del caso y puede desempeñar el cargo de confianza político que en ese momento se le ha ofrecido, y posterior a ello puede regresar al grupo ocupacional y nivel de carrera en el que ocupaba. ¿Ok? Aquí viene otro punto importante, las remuneraciones. A lo largo del tiempo han habido estudios sobre las remuneraciones del decreto legislativo 276 y digamos que los profesionales en el marco de este régimen tienen las remuneraciones más bajas en el Estado. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que es un régimen antiguo, hay progresión, no hay progresión en la carrera, es decir, no hay ascenso, las personas se mantienen en sus puestos muchos años, muchos de ellos hasta que se jubilen, entonces no ha habido un crecimiento en el marco del aumento de las remuneraciones, porque obviamente esto conlleva a una modificación en la ley de presupuesto y esto no se da a lo largo del tiempo. Entonces, la remuneración de los funcionarios y servidores públicos está constituida por dos formas, por el haber básico, las bonificaciones y los beneficios. El haber básico se fija para los funcionarios de acuerdo a cada cargo y para los servidores del nivel, es decir, para los servidores de cada nivel de la carrera, también va a ser definido por los puestos que ostenta, ¿no? Y por el nivel. Recordemos que hay tres grupos ocupacionales, profesional, técnico y auxiliar, y en base a ellos se delimita la remuneración. A ver, el monto de la URP, ¿qué es la URP? Es la unidad remunerativa pública, que es, digamos, la unidad de medida para el caso del régimen laboral del decreto legislativo 276. El monto de esta URP será fijado por decreto supremo y actualizado periódicamente. Al nivel inferior le corresponde un haber básico equivalente a una URP. Esta URP, como les digo, se fija por decreto supremo. Corresponde siempre al Estado fijar la proporción correspondiente al nivel máximo, calculado en función al número entero de unidades remunerativas públicas. Esto, digamos, es un cálculo que va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al URP que le corresponde cada año. ¿Cómo ocurre la desvinculación o término de servicio en el caso del régimen del decreto legislativo 276? A ver, aquí la carrera va a terminar por cualquiera de las siguientes causas: por el fallecimiento, por la renuncia, por el cese definitivo de la persona, por la destitución. Algunas causas para el cese definitivo que conozcamos: el límite de edad de 70 años, la pérdida de la nacionalidad, en caso el perfil del puesto requiera que la nacionalidad sea peruana, la incapacidad permanente física o mental del servidor o la servidora, la ineficiencia o inaptitud comprobada para el desempeño de un cargo, esto está asociado a un procedimiento administrativo disciplinario, la supresión de la plaza, puede que la entidad cambie la estructura y dentro de esa estructura se suprima esta plaza. La negativa injustificada de ser transferido a otra plaza dentro o fuera de la residencia, eso también genera el término del servicio. Entonces, digamos que estas son muchas de las generalidades del decreto legislativo 276. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que este es un régimen que no tiene progresión, es decir, es un régimen que está estancado en este momento respecto a remuneraciones, respecto a progresión de la carrera, y se divide en tres grupos ocupacionales: profesional, técnico y auxiliar.
¿ok? Cuando hablemos más adelante de la ley 31131, que es la ley que elimina el decreto legislativo 1057 y las contrataciones CAS, vamos a poder ver que esta progresividad es lo que dice, faculta a las entidades públicas a que puedan trasladar a los servidores al régimen laboral 276 o 728. Como podrán observar, si una entidad pública solamente ostenta el régimen 276, todos los servidores de esa entidad pública, que eran 1057, van a pasar a atender este régimen. Y este régimen realmente es un régimen que no es muy beneficioso para el servidor público, ¿no? Entonces, aquí también hay algunos vacíos que no se han contemplado dentro de esa norma, ¿no? Porque, de hecho, si hablamos de ministerios bastante antiguos que no tienen como creación el régimen laboral del decreto legislativo 728 y tienen 276, todos sus servidores CAS van a pasar progresivamente a ser servidores del decreto legislativo 276. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? ¿No? Continuamos. A ver, el régimen laboral del decreto legislativo 728. Como les comenté, a mediados de los años 90, algunas entidades se crearon en el marco del régimen laboral del decreto legislativo 728. ¿Qué significa esto? Las entidades públicas se crean en el marco de los regímenes laborales que se encuentran vigentes en este momento. Hay entidades que han sido creadas como 276, hay entidades que han sido creadas como 728, hay otras entidades que luego de la entrada en vigencia de la ley del servicio civil han sido creadas como 30057, hay otras que solamente fueron creadas como 1057 en su momento, hay entidades que fueron creadas por el régimen laboral del decreto legislativo 728 y mantienen una planilla mixta, ¿no? Es decir, pueden tener algunos servidores 276, otros servidores 728 y otro grupo de servidores en el marco del decreto legislativo 1057. Entonces, ¿cuál fue la naturaleza de incorporar servidores de este régimen trasladado del sector privado e incorporado a la gestión pública? Digamos que era atraer a los profesionales que, digamos, pudieran incorporarse a la gestión pública y pudieran aportar con sus conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque este régimen pasa a ser mucho más atractivo que un régimen 276, ¿por qué? Porque obviamente tiene CTS, tiene gratificación, y obviamente las remuneraciones estaban un poco más a la medida de lo que los profesionales en ese momento, digamos, cómo estaba el mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este régimen laboral del decreto legislativo 728? Sabemos que en el sector público este régimen tiene contratos modales y contratos a plazo indeterminado. Cuando hablamos de contratos modales, son contratos sujetos a plazo determinado y hay otros contratos sujetos a plazo indeterminado. La gran mayoría de servidores civiles en el marco del decreto legislativo 728 tienen el régimen laboral a plazo indeterminado, tienen la contratación a plazo indeterminado, es decir, que son trabajadores permanentes de la entidad pública, los cuales sus perfiles de puestos, el presupuesto de su plaza, el descriptor de puestos se va a encontrar en el MOF y la información de este régimen se va a encontrar en el instrumento de gestión, en los instrumentos de gestión de la entidad, igual que en el caso de los 276. También pueden ser contratados a plazo fijo. Sí, esta modalidad contractual se va a dar en el caso de que, por ejemplo, ¿no? sea para cubrir una necesidad temporal. Puede hacer un contrato para una suplencia en caso de embarazo, una suplencia en caso de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿puede darse a plazo fijo? Sí, puede darse a plazo fijo. El plazo fijo va a ser determinado por la entidad. ¿Cómo se da el acceso al servicio público? ¿Cómo se da el acceso a este servidor público? Todo servidor público, en el marco de la gestión pública, haciendo redundancia, ingresa mediante un concurso público de méritos, en donde se deben cumplir los requisitos del perfil de puesto. A excepción de los cargos de funcionarios y servidores de confianza, la gran mayoría de servidores ingresamos a la gestión pública por un concurso público de méritos transparente, en igualdad de oportunidades y meritocrático. Entonces, la norma madre para esto es la ley 28175, que es la ley de marco del empleo público, ¿no? El cual va a establecer a lo largo de sus artículos
Y sobre todo en el artículo 5, que el acceso al empleo público se realiza mediante un concurso público abierto, ¿no? Por cada grupo ocupacional en base a los méritos y capacidades de las personas. ¿Ok? Las entidades públicas que están incluidas en el proceso de implementación del régimen del servicio civil, recordemos que el régimen del servicio civil tiene dos fases: el tránsito de la entidad y el tránsito de los servidores civiles, es decir, los concursos públicos propiamente dichos. Pueden incorporar servidores 728 por reemplazo, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando una entidad pública es decir, contrate un servidor bajo este régimen y esté incluida en el proceso de implementación de la ley del servicio civil, se va a entender que es un reemplazo, ¿ok? ¿Cómo se va a dar también la capacitación? A partir de la vigencia de la ley 30057 y su reglamento general, todos los servidores civiles tienen acceso, tienen derecho a recibir formación laboral cuando sean evaluados con calificación de personal con rendimiento sujeto a observación. ¿Qué significa esto? Que cuando un servidor requiera que las brechas de su puesto sean cerradas, ¿qué significan brechas? Es decir, cuando hablamos nosotros de brechas es los conocimientos que tenemos que cerrar para llegar a un conocimiento ideal en el marco del perfil del puesto. Las entidades públicas podrán brindar este tipo de capacitaciones a los servidores. Digamos que eso es uno de los beneficios. La promoción y el ascenso. En el caso del decreto legislativo 728, la promoción y el acceso también y el ascenso también es limitado. Al igual que el régimen del decreto legislativo 276, aquí se cuenta con un sistema de puestos y no de carrera. ¿Qué significa un sistema de puestos? Cuando nosotros hablamos de un sistema de puestos, vamos a hablar de que yo postulo un puesto en específico, no sé, especialista de contrataciones, en el marco del decreto legislativo 728. Y no es un sistema de carrera, es un sistema de puestos. Es decir, puedo ser 728 especialista de contrataciones un año, como puedo ser especialista de contrataciones 20 años, ¿no? Y eso va a depender mucho del servidor, ¿no? Porque obviamente no es un sistema de ascenso, es decir, acá no vamos a ver una progresión en la carrera, es decir, el puesto en específico es especialista de contrataciones y eso no va a cambiar, ¿ok? La promoción o ascenso en este régimen es inexistente y cualquier movimiento o cambio de puesto depende de los procesos internos de la entidad pública. Es decir, acá sabemos que el acceso a un puesto diferente va a depender de un concurso público. Entonces, cuando nosotros veamos que, es decir, que por ejemplo en el marco de esta eliminación del CAS, nos ofrecen también como otro beneficio ingresar al régimen del decreto legislativo 728, sí, de hecho que es beneficioso porque obviamente tiene gratificación, tiene CTS, pero es un sistema de puestos, es decir, si solamente somos analistas, vamos a terminar siendo analistas siempre, porque no va a haber una progresión en la carrera, es decir, es un solo puesto, es un único puesto delimitado, el cual no va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿ok? A ver, ¿cómo se da la evaluación en el marco del decreto legislativo 728? El decreto legislativo 728 no contiene normas sobre evaluación permanente, que es lo que hacen algunas entidades públicas. Algunas entidades públicas aplicaban internamente las evaluaciones de desempeño de sus servidores. Y esto es un ejercicio que proviene del privado, ¿no? A modo de, digamos, a modo de mejora, a modo de mejora interna, hacían evaluaciones de desempeño o aplicaban la gestión del rendimiento en el marco de la ley del servicio civil, que también es válido como piloto. ¿Esto para qué? Para estimular el buen rendimiento y compromiso de los servidores. A ver, en el marco de los beneficios remunerativos, como les he explicado y como hemos venido viendo, la remuneración y los beneficios sociales que perciben los servidores de este régimen se regulan por la norma, por el decreto legislativo 728. Y acá hay una remuneración principal o básica. Hay gratificaciones, dos gratificaciones, que son un sueldo completo, por fiestas patrias y por Navidad. Hay compensación por tiempo de servicios, que es la CTS, que se paga en mayo y noviembre. Es decir, y que equivale a la mitad de una remuneración por cada uno de estos cortes, ¿no? Que al final de año es una remuneración por CTS. Las vacaciones anuales de 30 días al año, en la seguridad social y el régimen de pensiones de acuerdo a la elección del trabajador, ¿ok? ¿Y cómo se da la desvinculación o término del servicio? En este caso se van a establecer las causales de extinción del contrato de trabajo
y también se van a dar algunas causales relacionadas a la capacidad o relacionadas a la conducta del servidor. ¿Ok? Entonces, ¿alguna consulta respecto a estos dos regímenes, 276 o 728? ¿No? Entonces, vamos a continuar con el régimen del decreto legislativo 1057, que es, digamos, uno de los más conocidos y es uno de los que predomina en la gestión pública. El régimen laboral del decreto legislativo 1057, como les expliqué, nació en el año 2008. Aproximadamente a fines de año del 2008 se creó esta modalidad. ¿Por qué? Porque la gestión pública estaba, digamos, plagada de locadores. Entonces, para darles cierta estabilidad a esta modalidad de locación de servicios, ¿qué es lo que sucedió? El Estado consideró conveniente normar un nuevo régimen, pero este régimen tenía una temporalidad, y esta temporalidad se debía dar a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las condiciones del régimen laboral del decreto legislativo 1057, vamos a ver que no es un régimen que estén, digamos, los puestos establecidos dentro de los instrumentos de gestión. Las renovaciones de los contratos se dan por un mes, 2 meses, 3 meses, máximo hasta 12 meses, ¿no? Son puestos que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, pero sabemos que el régimen laboral 1057 es algo muy predominante en el Estado. ¿Ok? Entonces, esto nació en el año 2008, digamos, para erradicar las locaciones de servicio y digamos que lo apaciguó un poco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones más importantes para este régimen? A ver, para la contratación también es indispensable, como todo proceso en el sector público, y como todo proceso en el marco de la administración pública, un proceso de selección. ¿Ok? En este régimen también es indispensable que este proceso de selección se dé en el marco de la transparencia, la igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Para que pueda mantener la misma línea de los procesos y los regímenes que se dan dentro del Estado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es indispensable para la contratación? Son requisitos para celebrar un contrato administrativo de servicios, que una entidad pública tenga un requerimiento. Cuando hablamos de entidad pública, hablamos de entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Los 3 niveles de gobierno son un gobierno nacional, que son las entidades, digamos, más grandes, los ministerios, los OTES, los OPEs, entre otros. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales y distritales. ¿Ok? Entonces, son requisitos para celebrar un contrato administrativo de servicios, el requerimiento que esté realizado por la dependencia usuaria. La existencia de la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto de la entidad. Es indispensable que para la contratación de un CAS exista una disponibilidad de presupuesto. Es decir, no puede darse un proceso de selección, no se puede dar una contratación de personal CAS si no hay un presupuesto establecido. En el caso especial en que un servidor bajo el régimen CAS sea designado en algún cargo de responsabilidad directiva o de confianza, por alguna autoridad competente mediante una resolución, o sea, designado, no está sometido a las reglas de duración del contrato, que implica que va a estar sometido a la confianza que le dé el servidor que lo designa, ¿no? Entonces, en este caso, para los servidores CAS también existe la figura de designaciones de confianza, pero estas designaciones de confianza van asociadas a la duración de la confianza que le dé el servidor que lo está designando en el cargo, ¿no? ¿Cómo se da el acceso al servicio público? El acceso al servicio público se da, como les dije, en el marco de una convocatoria. No todo proceso de selección en el Estado se da en el marco de una convocatoria pública. Para los procesos de selección en el marco del decreto legislativo 1057 es importante tener en cuenta que tienen 2 etapas obligatorias, que son la etapa de postulación, que es el envío de la documentación y posterior calificación de esta documentación, y la entrevista final, que son etapas obligatorias en el marco de un proceso de selección. Sin embargo, las entidades pueden utilizar otros mecanismos de evaluación contemplados dentro de la norma y su reglamento, que son la evaluación de conocimientos, que pueden ser las evaluaciones psicológicas y que pueden ser contempladas dentro de las bases de un proceso de selección. ¿Ok?
La convocatoria se va a realizar a través de los portales de difusión del Estado o los medios visibles con los que cuenta la entidad. ¿Okay? La duración de todos estos contratos CAS se celebran a plazo determinado. ¿Qué quiere decir? Que tienen una temporalidad que no pueden durar más de 12 meses. ¿Okay? Pero ustedes me dirán, ¿hay puestos CAS que tienen muchos años? Sí, pero digamos que sus contrataciones no son indeterminadas, sus contrataciones van a tener una temporalidad. La remuneración, bueno, las remuneraciones de los puestos CAS, y digamos que es uno de los, digamos, algo de lo poco homogéneo que podemos ver en el Estado, es que las remuneraciones van a ser muy variadas, ¿no? No sé, un especialista en contrataciones del Ministerio A puede ganar 5.000, como un especialista en contrataciones del Ministerio B puede ganar 10.000, con el mismo perfil y los mismos requisitos. Entonces, en ese caso sí es indispensable contar con un régimen, digamos, un régimen general, ¿no? Que permita estructurar las remuneraciones. Bueno, la jornada de trabajo van a ser de 8 horas diarias. El descanso semanal, en este régimen también se reconoce el descanso semanal de 24 horas consecutivas a la semana. ¿Ok? Entonces, hemos hablado un poco de las carreras especiales, hemos hablado de los regímenes laborales más predominantes y de cómo están asociados a los instrumentos de gestión. Y como en el caso de las normas especiales, cada norma tiene la forma en la que se van desarrollando los puestos, ¿no? Cómo van ingresando, cómo es su capacitación, cómo es su progresión en la carrera, entre otros. ¿Okay? Los regímenes más predominantes en el Estado son estos tres, los 7.6, 7.28 y 10.57. Entonces, en este caso sí abre un poco la conversación para que antes de pasar a los dos siguientes temas podamos ver un poco sus consultas en el marco de estos regímenes. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Alguien quiere saber algo más del tema? ¿Sí? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? A ver, tengo una pregunta. Buenas noches. A la fecha, las entidades ya no pueden, ¿qué es contratar por CAS? Bueno, ese es un punto que vamos a ver más adelante, pero la respuesta es positiva, ¿no? Las entidades ya no pueden contratar por CAS porque se emitió la norma 31131, que es la norma que salió el 10 de marzo de este año y que es una norma que indica que hay un paso progresivo de los servidores civiles a los regímenes 276 o 728 que ostenten las entidades, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que lo que han hecho las entidades y lo que a mi parecer personal es lo que va a ocurrir si esta norma sigue, es que va a haber un desabastecimiento de personal, obviamente, ¿no? Las personas que previo al momento del decreto de la ley 31131 estaban sin empleo, se quedaron sin opciones de poder postular algún empleo en el marco del decreto legislativo 257. No va a haber, digamos, profesionales jóvenes que puedan incorporarse a la gestión pública, porque obviamente todos los cargos van a ser ostentados por los regímenes, ¿no? Entonces, no va a haber nuevo talento que se incorpore al sector público. Entonces, tiene varios frentes que podrían resultar un poco impactantes en el marco de esta norma, ¿no? Y que obviamente digamos que a nivel político no ha sido totalmente abordada, ¿no? Y que de hecho que considero que el pueblo peruano sí necesita estabilidad, es algo normal y natural. Sin embargo, no creo que ese haya sido el camino correcto. Pero bueno, eso es un tema más político que tendrá que resolver el siguiente gobierno, ¿no? Esta norma va a pasar por un tema de inconstitucionalidad
el Ministerio de Justicia ya elevó este pedido de inconstitucionalidad del día de ayer, y bueno, veremos qué dice el Tribunal Constitucional y cómo lo sustenta digamos, el legislativo, ¿no? Presente. ¿Alguna ¿Sí? ¿Mm? Ok. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Ok. A ver. Entonces vamos a continuar con el punto 3, que es básicamente lo que venimos hablando, que es la ley 31131 y la ley que establece las disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. ¿Ok? Espera un segundo que voy a ir a servir un poco de agua. Un minuto, por favor. Ya, perfecto, continuamos. A ver, ahora vamos a hablar un poco de la ley 31131 y que es esta ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. ¿Ok? Esta es una ley que se emitió en el mes de marzo del presente año y es una ley que obviamente venía siendo elaborada por el legislativo y venía siendo abordada por varios grupos en el marco de la eliminación del CAS por varios años, ¿no? ¿Y qué es lo que establece esta ley? Esta ley establece algunos puntos importantes para los servidores en el marco del régimen del Decreto Legislativo 1057. A ver, la naturaleza y el objeto de esta ley es trasladar progresivamente a los servidores vinculados bajo el régimen especial de la contratación administrativa CAS, que desarrollan labores permanentes al régimen de Decreto Legislativo 728 o en caso se encuentren contratados por una entidad cuyo régimen sea el Decreto Legislativo 276. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa que los servidores, como les expliqué, hay entidades que nacen bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, otras entidades nacen bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, y va a depender mucho de la naturaleza de cada entidad el traslado de estos servidores a estos regímenes. ¿Qué significa? A ver, he visto muchos comentarios en las redes y he visto muchos comentarios respecto a este punto, y muchos de los servidores consideran que van a ser trasladados al régimen del Decreto Legislativo 728. Sin embargo, digamos que legislativamente no ha sido bien contemplado, no ha sido bien explicado.
¿Por qué? Porque la naturaleza de las entidades no necesariamente es 728. La naturaleza de las entidades es 276 en algunos casos. Entonces, van a haber servidores que sí van a ser trasladados al régimen del decreto legislativo 276. Entonces, este punto tiene que quedar totalmente claro a lo largo del... ¿Sí? A ver, tenemos una pregunta. Se pueden efectuar pagos proporcionales a las horas trabajadas a trabajadores contratados bajo el régimen del decreto legislativo 728. A ver, la figura de horas extras, horas adicionales o pagos proporcionales en el marco del trabajo fuera del horario, por ejemplo, no existe. No es una figura que se dé dentro de la gestión pública, si hablamos de algún pago proporcional en esa materia, ¿no? El tema, por ejemplo, existe el tema de la compensación de horas, o existe el tema de la compensación por días en el caso de las horas que has trabajado, pero los pagos adicionales en materia en materia de remuneraciones no existen en la gestión pública. Es decir, a nosotros nos contratan con un presupuesto, el presupuesto de nuestra remuneración mensual, si estamos hablando de 728, y que está contemplado también 2 remuneraciones al año, 2 remuneraciones completas en el caso de gratificaciones, una remuneración completa para el caso de CTS, y una remuneración completa por 30 días de vacaciones. ¿Okay? Entonces, más allá de esos conceptos, no hay. Es decir, pagos proporcionales adicionales, no hay. Entonces, digamos que en el Estado no existe la figura de algún pago adicional, un pago proporcional, porque no estamos hablando del sector público, no estamos hablando del sector privado, donde la naturaleza de los ingresos provienen de la, digamos, de la producción de la organización. Aquí contamos con un presupuesto del Estado. Todas las entidades públicas cuentan con un presupuesto para el tema de personal en materia de remuneraciones. Entonces, en este caso, lo que tenemos que contemplar es que no va a haber un pago proporcional, simplemente las entidades públicas mantienen un presupuesto y una provisión en el caso de, como les digo, ¿no? TTS, gratificación, vacaciones, ¿no? Entonces, no hay mayor remuneración que ella, ¿no? ¿Algo más, Evelyn, en que te pueda responder a tu duda? Ok, seguimos. Entonces, el objeto de esta ley es el traslado progresivo, sí. Pero ese traslado progresivo tiene que quedar claro que no es, hoy día sale la ley, mañana se reglamenta y todos pasamos al decreto legislativo 728 o al decreto legislativo 276. No sucede de esa manera. Esto tiene que ser reglamentado, ¿para qué? Para que pueda verse más adelante cómo va a ser esta progresión, ¿no? Digamos, este pase. ¿Y cómo se va a realizar este traslado de los regímenes regulados por los decretos legislativos 276 y 728? A ver, para que los servidores públicos sean trasladados al régimen laboral, deben cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos han sido establecidos en el artículo 2 de la Ley 3131. ¿Y cuáles son estos requisitos? Básicamente tener un tiempo de permanencia en la entidad. ¿Ok? Dicho proceso se va a realizar de forma progresiva y de conformidad con lo que establezca el reglamento. Este reglamento debería salir en 60 días. Los 60 días están próximos a cumplirse. ¿Ok? Entonces, se entendería que en 60 días ya debe haber alguna reglamentación para que puedan decir cómo se van a trasladar estos servidores. ¿Ok? Entonces, vamos a desmitificar algunas cosas, ¿no? ¿El pase es inmediato? No, el pase no es inmediato. El pase se va a realizar en un plazo máximo de 5 años. ¿Voy a pasar directamente a 728? No voy a pasar directamente a 728. Puede que mi entidad esté en el marco del decreto legislativo 276 y tenga que ser trasladado al régimen del decreto legislativo 276. ¿Ok? Con los beneficios del decreto legislativo 276, ¿no? Entonces ahí también viene otra figura. Porque recuerden que los beneficios se dan por cada régimen. Entonces, el decreto legislativo 276, por ejemplo, no tiene la figura de gratificación como un sueldo en julio o diciembre. Tiene
la figura de un aguinaldo, ¿ok? Y este aguinaldo responde a lo que indica la ley de presupuesto anualmente, que es básicamente 300 soles al mes, no, 300 soles en julio y en diciembre, ¿no? Entonces tenemos que tener muy clara esa figura. A ver, cuando nosotros hablamos de esta ley entiende que estos contratos administrativos de servicios tienen un carácter indefinido. ¿Qué significa que tengan un carácter indefinido? A partir del 10 de marzo del presente año, todos los servidores en el decreto legislativo 1057 tienen una contratación de carácter indefinido, en donde se procede únicamente de la desvinculación para alguna causa justificada. ¿Y cómo se obtiene una causa justificada debidamente comprobada? Mediante un proceso administrativo disciplinario ejecutado por la entidad. No obstante, es lo que indica el artículo 5 del decreto legislativo 1057, ¿no? Aquellos contratos que fueron celebrados para realizar alguna necesidad transitoria o suplencia, como lo vimos anteriormente, no tienen carácter indefinido y su temporalidad se debe sujetar a la necesidad de servicios de la entidad. ¿Qué implica esto? Aquí sí me gustaría explicarles un poquito mejor en qué consiste. Ejemplo, ¿qué pasa si yo accedí a un CAS para reemplazar, por ejemplo, a alguien que está de descanso pre y postnatal? Y obviamente mi contratación se encuentra vigente el 10 de marzo. ¿Mi contratación tiene carácter indefinido? No. ¿Por qué? Porque yo entré bajo una naturaleza temporal. El reemplazo pre y postnatal es una naturaleza temporal, lo que no me da a mí el beneficio de ser un trabajador bajo un trabajador indeterminado. ¿Ok? Entonces, ese punto quiero que quede bastante claro y les quiero explicar también otros puntos. Un momento. ¿Cómo funciona? Un momento antes de pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Ustedes me preguntarán, entonces, ¿es posible contratar servidores por locación de servicios en este momento? Sí y no. ¿Qué es lo que dice la norma? Por ejemplo, la norma indica, la cuarta disposición complementaria final del decreto legislativo 1057, indican que los contratos bajo locación de servicios son prohibidos. ¿Por qué? Porque son prohibidos para realizar funciones subordinadas o no autónomas. ¿Qué significa esto? Es decir, si yo, por ejemplo, he sido contratada en la Oficina de Recursos Humanos como en locación de servicios para realizar planillas, entenderíase que tengo que tener una subordinación, un horario de trabajo y no cumplo con productos específicos, porque obviamente el pago de planillas es mensual. Por ende, tengo una función permanente. Yo no soy un locador de servicios que brinda productos, sino soy un locador de servicios que tiene naturaleza permanente. Por ende, ¿es posible contratar en esta situación un locador de servicios que haga planillas? No. Entonces, ahí viene otro punto importante de la ley, es decir, han quedado en el aire muchos puestos de naturaleza permanente en las entidades que no han sido cubiertos y que tampoco van a ser cubiertos por locadores de servicios, porque obviamente la ley prohíbe la contratación de locadores de servicios. ¿Okay? Otro punto importante es este, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero reemplazar un servidor CAS que renuncie? ¿Qué pasa si yo soy un CAS y realmente quiero renunciar, ¿no? Es decir, no estoy interesado en esto de pasar a 276 o 728, es decir, voy a buscar trabajo en otro lugar. En caso de que el puesto haya sido una necesidad transitoria o una suplencia, es decir, cuando hablamos de una necesidad transitoria, una necesidad transitoria se da en el marco de una contratación, no sé, en el estado de emergencia, en el incremento de funciones por el COVID en una entidad pública, por ejemplo, hablamos de un centro de salud, en el tema de los administrativos, en el marco de COVID, de repente es importante que la parte administrativa esté bien, digamos, bien
completa para poder realizar las funciones, ¿no? Entonces, esa es una necesidad transitoria, es una necesidad coyuntural, ¿ok? Entonces, la entidad, en este caso, cuando se trate de una necesidad transitoria o una suplencia, ¿puede reemplazar a un servidor CAS que renuncia? Sí, sí lo puede reemplazar, ¿no? La entidad va a poder realizar un concurso público de méritos, tal como lo ha venido realizando, teniendo en cuenta que estos no tienen carácter indefinido, porque obviamente suplen una necesidad transitoria o una suplencia, ¿no? Y esto se va a sujetar a las necesidades, a la necesidad de servicios de cada entidad, ¿no? Por ejemplo, esto se va a ver mucho en municipalidades, en gobiernos regionales o en centros de salud, ¿ok? Otro punto importante, ¿es posible convocar nuevos concursos CAS? A ver, solo será posible convocar nuevos concursos CAS para cubrir los puestos que van a desarrollar labores transitorias. Es decir, transitorias son en el marco de la emergencia, en el marco de la coyuntura, entre otros, o suplencia. Dado que estos no van a tener ningún carácter indefinido y van a ser desvinculados de manera temporal, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, el escenario de la ley 31131 y que son escenarios que, digamos, que se han ido viendo a lo largo del tiempo. A ver, otro punto importante, si ustedes también son servidores, es qué pasa si la ley estando vigente, una entidad pública extingue el contrato, ¿no? Y les cursa una carta de no renovación. A ver, se entiende que si es un contrato que no tiene naturaleza transitoria o temporal, los contratos administrativos ya no tienen renovación, por ende son contratos que se mantienen vigentes, es decir, ya no hay renovaciones, son personal permanente de la entidad pública. Y tendría que haber una causa totalmente justificada para la desvinculación de este servidor. ¿Ok? Entonces, si ustedes en el marco de ser servidores les llega una carta de no renovación, lo que tendrían que asociar es si su puesto es una necesidad transitoria o es una suplencia, y si no están dentro de ese escenario, esa carta de extinción o de no renovación no sería totalmente válida, porque obviamente son personal permanente de la entidad pública y tendría que haber una causa comprobada en ese momento para que ustedes puedan ser, digamos, para que puedan ser desvinculados de la entidad, ¿no? Entonces, en ese escenario solamente era factible, digamos, desvincular un servidor que no superaba el periodo de prueba, ¿no? Si a la fecha digamos, si a la fecha de la vigencia de la norma había un servidor en periodo de prueba, podía ser desvinculado por no superarlo, solo en ese escenario, ¿ok? Entonces, yo servidor, ¿puedo recibir mi adenda de renovación? Ya no, es decir, ya no hay renovaciones mensuales con adendas. ¿Por qué? Porque soy un servidor permanente de la entidad, salvo que esté dentro de esta naturaleza transitoria o de suplencia, ¿ok? Bueno, eso es básicamente el carácter indefinido que tienen ahora las entidades públicas. Este carácter indefinido, digamos que le da al servidor público beneficios, sí, pero como les comenté en este momento, la norma 31131 está siendo observada por el Ejecutivo para que pueda tener, digamos, por el Ejecutivo no, digamos, ha sido elevada al Tribunal Constitucional para que sea observada su inconstitucionalidad y pueda ser luego comentada por el Legislativo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre la 31131? ¿Alguien tiene alguna duda? Es importante que participen, ¿no? Entonces sí me gustaría escucharlos o que puedan escribir sus preguntas. Antes de pasar al siguiente tema, que es un tema más cortito. ¿Alguna duda? Buenas noches, señorita Hola, ¿qué Rocío. tal? Sí, ¿qué tal? Dígame. Ayacucho, yo trabajo Hola, en la mucho gusto. UGEL Huamanga. Bueno, yo estoy trabajando 5 años como especialista en almacén. Y mi contrato, bueno, me renovaron de enero a 31 de marzo. Y el 31 de marzo, como ya llegó el 10 de marzo, salió esta nueva ley,
a mi contrato, así, el 31 de marzo ya no me contrataron ya, o sea, no tengo ni un contrato. ¿Cómo debe hacer el contrato la UGEL? O sea, A sigo ver, trabajando, ¿no? en efecto, es decir, esto es digamos que este es un caso de algo que ha sido bien hecho, digamos, ¿no? Porque a la entrada de la norma, al 10 de marzo, era lo que las entidades no podían hacer, cursar adendas de renovación, si tu puesto tenía una naturaleza permanente. Sí, Entonces, si tu contrato vencía el 31 de marzo, la entidad ya no te debía dar una adenda, porque obviamente tú ya eres un personal estable de la entidad pública. Ya no existe la figura de las adendas. Tú ya no vas a recibir cada mes o cada 2 meses una adenda, porque ya eres un 1057 estable que solamente puede ser retirado en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario. ya, gracias. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Profesora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera Dígame. compartir un caso y no sé si también podría quizá orientarnos al respecto. Bueno, resulta que una entidad convoca pues por CAS a un grupo de profesionales para que realicen una labor exclusivamente para una gerencia y una función en particular. Con el tiempo, la gerencia se desactiva y obviamente la razón por la cual han sido contratados ya no tendrían razón de ser porque en ese entonces como que la necesidad ya desaparece. O sea, el objeto por el cual han sido convocados ya no existe. Pero lo que hace la entidad, pese a que han sido contratados bajo el régimen CAS, es lo siguiente. Por necesidad, le efectúan una adenda. Al efectuar la adenda, modifican las funciones, cosa que no debió haberse realizado. Y bueno, pues así las personas han ido trabajando y sale esta ley del pase progresivo y, y bueno, como que les notifican una carta señalando pues de que los trabajos que ellos hacen no son permanentes, cuando quizá en la realidad sí son permanentes, porque si bien es cierto han sido contratados para que cumplan una función específica, pero al desaparecer esa gerencia ya no tenía razón de ser de que la entidad les haga una adenda. Era válido que quizá en su momento les corten el contrato. Pero les asignaron otras funciones y eso plasma, ¿no? Eso consta en sus nuevas adendas. Y si la entidad en algún momento les corta el contrato, considero que ellos tendrían las de ganar porque se desnaturalizó el contrato de por sí y las funciones que hacen son funciones permanentes. En ese escenario, ellos podrían quizá actuar de una manera diferente en la medida que la entidad les corte el contrato y les diga, pues ya no, porque ya no, les vuelvo a contratar o ya termina tu contrato, porque para empezar, las funciones que hacen son funciones permanentes y son propias y de competencia de la entidad, ¿no? A ver, cuando uno ingresa a la función pública, digamos a la administración pública, ingresa por un concurso público, ingresa cumpliendo un perfil determinado y este perfil determinado tiene requisitos que van asociados a las funciones y a la misión del puesto. Primer punto. Si yo fui contratada como especialista de recursos humanos, no se podría desnaturalizar mi función haciéndome una adenda con funciones nuevas de especialista de adquisiciones. Primero, porque es probable que no cumpla el perfil para ese puesto. Segundo, porque en qué momento ocurre un proceso de selección para ellos. No ocurrió ningún proceso de selección, no hubo ningún mecanismo de desplazamiento ni ninguna figura que podría decirse que te encargan temporalmente esas funciones. No lo hubo, porque, por lo que tú dices, fueron contratados para un servicio en específico y luego, dada la naturaleza, digamos, del servicio y que obviamente ya contaban con ese personal, les cambiaron las funciones. Ahí hay un primer acto incorrecto, ¿no? Porque todo ingreso es mediante un concurso con un determinado perfil, ¿no? Para que haya ocurrido ese cambio de funciones, obviamente habría tenido que haber un concurso,
¿no? Porque obviamente no sabemos si cumples con el perfil para ese puesto, no sabemos si cumples con el perfil o con las funciones que están solicitando para esa gerencia o para ese equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay, primero, vulneración del perfil, segundo, vulneración de la, digamos, del objeto de la contratación, porque si en un momento fuiste contratado para realizar funciones de recursos humanos y ahora vas a realizar, no sé, funciones de archivo, obviamente la naturaleza de la contratación cambió. Segundo, si era una naturaleza temporal, debió mantener su naturaleza temporal, ¿no? Es decir, si te contrataron por 1, 2, 3 meses, ese es un contrato de naturaleza temporal que debió mantener la forma hasta el momento en que se extinguió. Y segundo, mi pregunta es, ¿a la fecha estas personas continúan o ya no continúan en la entidad? Continúan trabajando, profesora. Continúan. Ya. Y continúan, digamos, bajo la modalidad permanente o les han dicho que son unos que son CAS transitorios o de suplencia? No, no se les dijo que eran de suplencia. Desde el momento en que la necesidad de contratación terminó como hace un año y medio, bueno, han pedido opiniones y hasta donde sé, pues hay una opinión de Servir que habla de ese tema, ¿no? Que deberían de haber convocado un nuevo concurso, ¿no? Claro, sí. Pero no se hizo, pues no se Claro, hizo. Y entonces, sí, con el... aquí quien hizo mal fue la entidad, ¿no? Es decir, los servidores ahora tienen la naturaleza, digamos, la naturaleza de servidor permanente, sin embargo, desnaturalizando las funciones por las que fueron contratados, ¿no? Las funciones por las que fueron contratados fueron A y ahora hacen Z, ¿no? Y Era A y obviamente, ahora sí Z, ¿no? claro, y ahora hay muchas opiniones al respecto, como le digo, y básicamente están asociadas a la desnaturalización de las funciones y por ende lo que debía haber era un proceso de selección, ¿no? Y si ese era un contrato temporal, mantener la temporalidad. Ahora, digamos que es una contingencia para la entidad, ¿no? Porque tiene Exacto. servidores que son permanentes, ¿no? Y que obviamente no cumplen con el perfil de puesto. Entonces, cuando haya este pase, este traslado regulado, es probable que no cumplan con el perfil para ser trasladados, porque hay una otra contingencia, ¿no? Es decir, si tú vas a pasar al órgano A, tienes que cumplir con el perfil A, no tienes que tener el perfil Z, ¿no? Y ahí va a darse una contingencia, porque obviamente no van a cumplir con el perfil. Ahí es donde, cuando se reglamenta esta norma, porque ahorita la norma es muy genérica, la norma te dice que simplemente el pase se va a dar en 5 años y tienes que tener como mínimo 2 años, dos años continuos en el régimen, ¿no? Entonces, pero va a haber una regulación, y esta regulación va a estar asociada a las funciones, a la misión, a los requisitos del puesto, y que obviamente si no los cumplen, va a haber contingencias, ¿no? Es probable que no prospere, digamos, el pase progresivo para ese grupo. Es que en el marco de la reglamentación, por lo que particularmente creo, la reglamentación va a estar asociada al cumplimiento de los requisitos específicos de un profesional para poder trasladarse, ¿no? Es decir, lo que dice la norma es muy general, es un paraguas muy general, ¿no? Te dice, tienes que cumplir tantos años para poder pasar progresivamente en estos 5 años que va a durar este paso progresivo. Pero para poder pasar, ¿qué tengo que cumplir yo aparte de los años? Tengo que cumplir con un perfil, tengo que haber ingresado, no sé, al Estado o la entidad en tanto tiempo, tengo que tener en el puesto como mínimo tanto tiempo o desarrollando funciones en el puesto, es decir, la reglamentación no está hecha, pero la reglamentación debe estar asociada a ese punto, ¿no? Debe estar asociada al cumplimiento de yo como profesional en el marco de ese puesto. Porque si me contrataron como A y tengo el perfil Z, obviamente no voy a cumplir. Por ende, va a desnaturalizarse mi contratación. Es decir, estoy hablando en cómo podría estar reglamentada esta norma, ¿no? Que obviamente no está reglamentada, pero me parece que en breve va a serlo. Así que imagino que debe estar por ese punto, ¿no? Por ese lado, que es básicamente cumplimiento de perfil. Okay. Muchas gracias, profesora. Gracias. Okay. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Licenciada Rocío, una Hola. última preguntita. Sí, dígame. Miren, nosotros en la UGEL somos varios trabajadores como especialistas y
de varios su remuneración han subido, ¿no? O sea, han regulado, pero el mío y varios han quedado en una cantidad menor. En ese caso, ¿qué deben hacer los de la UGEL? ¿O cómo se A hace ver, con la ley de servicio? es que recordemos que el aumento de remuneraciones en el marco del... A ver, el aumento de remuneraciones en cualquiera de los regímenes no existe. Es decir, para que yo tenga un aumento en mis remuneraciones, tengo que postular un nuevo puesto. ¿Ok? Entonces, si yo postulo un nuevo puesto, en este puesto podría obtener una mejora laboral. Sin embargo, arbitrariamente, mi jefe no me podría subir el sueldo a mí en este mismo puesto. ¿Por qué? Porque obviamente el ingreso a la función se da de manera transparente, meritocrática, entre otros, ¿no? Entonces, digamos que eso es uno de los impedimentos de la gestión pública, ¿no? Es decir, hay un presupuesto asignado por cada régimen y por cada puesto, ¿no? Entonces, no comprendo mucho cómo ha habido este aumento de sueldo. Ya, perdón, Es decir, debe haber licenciado, habido un sí, concurso. sí, pero, o sea, de otros especialistas lanzaron a concurso, pero el mío no lo lanzaron. Y los Ya, otros entonces, ganan, claro, es decir, es decir, más que un aumento de sueldo fue una mejora en el marco del puesto, ¿no? Es decir, si el puesto era especialista, o sea, era profesional en contrataciones, ahora es un coordinador, que obviamente tiene más funciones, más responsabilidades, más requisitos, y o sea, la remuneración subió en 2.000 soles. Pero esta persona concursó, claro. claro, es Pero, decir, no, perdón, licenciado Rocío, pero es que nosotros somos especialistas, bueno, yo soy especialista en almacén, y otro es especialista en planificación, especialista en personal, patrimonio. A ellos han lanzado concursos en la misma plaza para 2.600, pero el mío sí no lo lanzaron y quedé con 2.300. En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Van a lanzar otra vez? ¿Lanzaría o ahí se queda? no, ya no Esa es van a mi haber pregunta. concursos Gracias, CAS, licenciado. y no, ya no van a ¿Cómo? haber concursos CAS. Claro, ya no. Si son puestos permanentes, en este caso por lo que me comentas es un puesto permanente, ya no van a haber concursos CAS y digamos que esa es una gran limitante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ¿no? Digamos un ejemplo, soy analista de recursos humanos y gano, no sé, 3.000 soles. Voy a ganar 3.000 soles siempre, hoy, mañana y en 20 años. ¿No? No va a haber progresividad, no van a haber concursos, porque los puestos van a seguir siendo los mismos 1, 2, 20 años, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que la norma beneficia parcialmente porque da estabilidad, nos da mayores remuneraciones, porque obviamente si somos 728 vamos a tener otro tipo de beneficios, pero digamos que este va a ser uno de los grandes cuellos de botella, ¿no? El hecho de no poder ascender, el hecho de mantener la remuneración a lo largo del tiempo, ¿no? Y sabemos que como CAS podemos ir postulando otros puestos y mejorando nuestra remuneración. Con esto no digo que el CAS sea digamos, un régimen bueno, ¿no? Es decir, la opción no es esa, ¿no? La opción es tener un régimen homogéneo a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, un régimen transversal para todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, particularmente en mi opinión como Rocío es que esta ley está más asociada a intereses populistas que a desarrollar una buena capa administrativa en el sector público, ¿no? Porque obviamente deja a muchos profesionales sin la capacidad de ascender, de mejorar remuneraciones, por ejemplo, ¿no? El personal joven sin la capacidad de poder ingresar al Estado, ¿no? Entonces, hay muchos contras en vez de pros, ¿no? Es decir, digamos que uno de los pros más importantes es la estabilidad. ¿Quién no quiere estabilidad? Pero ¿a costa de qué, no? Entonces, y particularmente si me pongo a ver ese escenario como profesional, a mí particularmente sí me desconcertaría, ¿no? Pero bueno, veamos qué sucede con esta demanda de inconstitucionalidad y qué sucede con las propuestas que den el legislativo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un aporte más. Sí. Recordemos que en el marco de la emergencia por el COVID, en el tema de los CAS,
el Ejecutivo ha dado diversas disposiciones, entre ellas, por ejemplo, cambiar la modalidad de trabajo, asignar nuevas funciones a estos profesionales que están dentro del CAS. Entonces, si ha sido, digamos, dentro del marco del COVID, el hecho de haber modificado, digamos, algunas funciones que inicialmente estaban previstas para desarrollarlos en el marco del COVID, como por ejemplo el trabajo remoto, implicaba, digamos, nuevas funciones. Yo conozco casos puntuales en el que en mi entidad, por ejemplo, contrataron profesionales para determinadas funciones, pero obviamente por ese tema del COVID ya no iban a desarrollarlas. Entonces, ¿qué hizo la entidad? Acogiendo las disposiciones del Ejecutivo, lo que hizo fue cambiar, digamos, las funciones, cambiar el lugar de trabajo, el horario de trabajo, y obviamente entiendo que bajo esa norma no habría, digamos, una desnaturalización de contrato. Bueno, Tienes solo razón, quería sí. comentarlo eso, nada más. Sí, claro, tienes razón. En este caso, esa figura se llama variación excepcional de funciones y dura lo que dura la emergencia sanitaria, ¿no? Ejemplo, y no solamente ocurrió en el sector salud, ocurrió en muchas entidades públicas en las que, por ejemplo, no sé, yo trabajo en el área de atención al cliente, en un pool de 20 personas, y ahora toda la atención al cliente es telefónica, ya no se necesitan 20, sino se necesitan 5. Por ende, pueden variarme excepcionalmente las funciones y pasarme de atención al ciudadano a recursos humanos si en el marco de la emergencia sanitaria puede suceder. Y esta variación excepcional de funciones, eh, digamos que es excepcional, dura lo que dura la emergencia sanitaria y está digamos que es consensuada entre el servidor, la Oficina de Recursos Humanos y el órgano de origen, el órgano receptor, ¿no? Entonces, es una figura excepcional, sí, para que, digamos, las entidades continúen operativas, ¿no? ¿Por qué? Porque entendamos que no todos los puestos tienen la misma naturaleza y la misma importancia en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Por ejemplo, como te explico, ese pool de personas que atendían de cara al cliente, ahora ya no tienen de cara al cliente, ¿no? Ahora es tras escritorio, es telefónicamente y no necesariamente pueden ser 20, porque antes sí, pues no, la demanda lo exigía porque venían muchas personas, pero ahora todo es por mesa de partes virtual, todo es escaneado, ya no necesito atender cara a cara a nadie, entonces en ese escenario pueden hacerme variación excepcional de funciones, sí, sí pueden. Y eso no es algo que naturalice las funciones, sino es excepcional, dura lo que dura la emergencia sanitaria. ¿Okay? ¿Puede terminar antes? Sí, porque de repente ya la atención al cliente, digamos, está masificando un poco más y necesitan más operadores y regreso a mis funciones habituales. ¿Okay? Entonces, en ese escenario sí es correcto. ¿Alguna pregunta más sobre el tema? Bien. Me parece perfecto de que me hayan preguntado sobre digamos, sobre este escenario de la ley 3131, que en este marco todavía es ley, no es reglamento. El reglamento va a brindar más detalles sobre el tema y digamos, va a disipar los escenarios y va a indicar cómo se va a regular. ¿Ok? Bueno, finalmente para culminar el día de hoy, vamos a ver el decreto de urgencia 034-2021. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es este decreto de urgencia 034-2021? Fue una medida excepcional que, digamos, que ejecutó el Estado. ¿Para qué? Para dotar de personal CAS hasta el 31 de diciembre a las entidades que no pudieron realizar los procesos CAS o se quedaron en el camino, se quedaron suspendidos en algún momento. Recuerden que cuando sale la norma, todos los procesos en el marco del decreto legislativo 1057 quedaron cancelados. ¿Por qué? Porque ya no había contratación en el marco de este decreto, en el marco del decreto legislativo 1057. Entonces, excepcionalmente, ¿qué es lo que hizo el Estado? Hubieron sectores como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que obviamente en el marco de la emergencia sanitaria necesitaban personal CAS, ¿no? Profesores, monitores, gente para UGEL, ¿no? Que, es decir, que obviamente están desabastecidas y que en este momento necesitan operar a nivel nacional, quedaron sin personal CAS. Entonces, excepcionalmente el Estado, ¿qué dijo? Yo hasta el 17 de mayo del presente
voy a generar procesos de selección desde abril hasta mayo para que las entidades públicas que puedan hacer, puedan contratar excepcionalmente hasta el 31 de diciembre profesionales que necesiten de manera transitoria. ¿A qué nos referimos de manera transitoria? Que son actividades asociadas al estado de emergencia, que son actividades asociadas en el marco de la pandemia y que requieren continuidad. ¿Okay? Entonces, en ese marco salió el decreto de urgencia 034-2021. ¿Qué es lo que dice este decreto? Que excepcionalmente las entidades públicas pueden contratar hasta el 17 de mayo, firma de contrato, profesionales, en el marco del decreto legislativo 1057, para actividades que estén relacionadas a la reactivación económica, necesidades transitorias, atención de la pandemia, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que establecía a modo de resumen este decreto? Que salió en el mes de abril, a fines de abril, que el proceso de selección para contratar a esos profesionales tiene 4 etapas. La etapa preparatoria, que es la etapa en donde se prepara el proceso de selección, se preparan las bases, se levanta el perfil del puesto, se verifica el presupuesto, ¿no? Se levanta información para poder tener un proceso de selección meritocrático, claro y en igualdad de oportunidades. Este decreto también nos dice que la convocatoria ya no se hace durante 10 días hábiles, sino que se realiza para temas de emergencia en 3 días hábiles previos al inicio de la etapa de selección. Recordemos qué es lo que nos dice la norma. La norma nos dice que todo proceso de selección se difunde durante 10 días hábiles. ¿Ok? Estos 10 días hábiles, para el marco de esta contratación excepcional, se va a realizar durante 3 días hábiles. El proceso de selección, que en el marco del decreto legislativo tiene solamente 2 etapas obligatorias, realiza la evaluación curricular y la entrevista personal, y tiene una duración de 5 días hábiles. ¿Ok? Entonces, ahí ya sumamos 8 días hábiles al proceso de selección, lo que digamos que en el común y en lo diario se realizaba en casi 30 días, ¿no? Entonces, culminada la selección durante estos 5 días hábiles en los que se da evaluación curricular y entrevista personal, viene la suscripción del contrato, que se da hasta en 3 días hábiles, posterior al siguiente día de la publicación de los resultados finales. Entonces, este proceso de selección excepcionalmente va a durar 11 días hábiles, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para poder realizar la reactivación económica, para poder cubrir servicios esenciales que se dejaron de atender, y estas contrataciones solamente van a ser realizadas hasta el 17 de mayo. Entonces se entendería que las entidades públicas que van a ingresar a un proceso de selección en estos días ya no llegan a la contratación al 17 de mayo. Han tenido que realizarlo previo a esta semana. ¿Ok? Entonces, digamos que los procesos de selección CAS de esta semana deberían estar terminando la suscripción del contrato. ¿Ok? Porque es hasta el 17 de mayo donde se realiza la suscripción. Los contratos van a durar solamente hasta el 31 de diciembre. Este decreto de urgencia tiene solamente vigencia hasta el 31 de diciembre. Entonces, esta fue una salida que dio el Estado para poder apaciguar, digamos, este desabastecimiento de personal que se estaba dando en el marco de la ley 31131, ¿no? En donde los procesos de selección eran muy escasos, ¿no? Ahora sí hay un sobreexceso de procesos de selección, pero entendemos que son contrataciones que se van a dar hasta el 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, ¿esto es una medida excepcional? Sí, es una medida excepcional que se está dando básicamente para poder reactivar y dar continuidad a los procesos, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy hemos visto 4 puntos importantes, ¿no? Y que están todos conectados, que son básicamente el contexto del sector público, cómo opera el sector público. Opera mediante sistemas administrativos, los cuales tienen un ente rector. Este ente rector, ¿qué es lo que hace? Delimitar las normas, delimitar las normas, guías, implementación, y este ente rector lo que hace es ser la autoridad técnica normativa en ese aspecto, ¿no? Tenemos 11 sistemas administrativos, y el que está asociado a los regímenes laborales, a los procesos de recursos humanos, es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que tiene como autoridad técnica normativa la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Otro punto importante y que permite operar internamente las entidades públicas en materia de recursos humanos son los instrumentos de gestión, los cuales contienen los perfiles de puestos de los regímenes laborales permanentes, los 76, 728. El caso, ustedes me preguntarán, ¿es un régimen permanente? Es un régimen que recién está teniendo permanencia a raíz de la ley 31131, pero la naturaleza de ese régimen no era permanente desde su creación. Contamos con regímenes laborales especiales, los cuales cuentan con normativa en específico por cada uno de los regímenes que indican cuál es la forma de progresión, cómo va a ser su remuneración, cómo se va a dar su ingreso, su proceso de selección, entre otros. En el caso de los regímenes más conocidos y que son de mayor operatividad en el sector público son los regímenes del Decreto Legislativo 276, 728 y 1057. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos regímenes tienen particularidades, y estas particularidades se dan en el marco de las normas que los ostentan, ¿no? La ley 3131, que es una ley nueva, que se creó el 10 de marzo, ¿no? Establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Básicamente, pasar progresivamente los servidores del decreto legislativo 1057 a los puestos en el decreto legislativo 728 o 276. ¿Okay? Este proceso de traslado será regulado y reglamentado, imagino, en el menor plazo. ¿Okay? Y bueno, el DEU 034-2021, que conecta con la ley 31131, porque ¿qué es lo que hace? Abre un poco la posibilidad y el abanico para que las entidades públicas que necesiten reactivarse económicamente o que se encuentren, digamos, que estén atendiendo la emergencia sanitaria o requieran una necesidad transitoria, puedan contratar hasta el 31 de diciembre servidores en el régimen del decreto legislativo 1057, con un proceso más abreviado y que les permite contratar servidores y que les permite realizar los procesos de selección solamente hasta el 17 de mayo del presente. ¿Ok? Entonces, esto es un poco el resumen de lo que hemos hecho el día de hoy y que son temas que conectan uno con el otro, ¿no? Regímenes laborales, instrumentos de gestión, la nueva ley 31131 que está asociada al decreto legislativo 1057, el DEU 034-2021 que está asociada a la ley 31131 y obviamente el decreto legislativo 1057. Y para finalizar, ¿tendrán alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta sobre el tema o sobre los temas en general para poder abordar un poco la parte final de la charla del día de hoy? Ok. Entonces, explicarles lo que vamos a ver el día de mañana. Lo que vamos a ver el día de mañana está básicamente asociado a ver un poco la operatividad de la gestión pública en el marco de la ley del servicio civil y cómo va operando esta ley en el marco del tránsito de las entidades públicas y el tránsito de los servidores civiles. Y ese tema, ¿por qué conecta con el día de hoy? Porque obviamente, digamos que una de las apuestas del Estado es que esta homogeneización de los servidores se dé en el marco de la ley del servicio civil. ¿Ok? Entonces es importante que conecten para que puedan conocer un poco los beneficios y puedan conocer un poco cómo opera dentro de la dinámica de la gestión pública en el marco de recursos humanos. ¿Perfecto? Bueno, si no tienen ninguna duda adicional, digamos que hasta el día de hoy hemos concluido la charla. Ya les pasaron la PPT, entonces ustedes tienen la información. Ok, muchas gracias. Gracias, Yelitza. Mañana también los espero a las 7 para ver un poco el tema de la ley del servicio civil a más amplitud, ¿no? Estimada licenciada Rocío Pérez,
Ok. Ok, muchas gracias. Gracias, nos vemos mañana. Hasta luego.